Bienvenidos a Curso Geotecnia. En el día de hoy vamos a estar hablando sobre el diseño estructural de la pared y en particular en lo relacionado con las longitudes de corte y traslapo del refuerzo principal. Cuando hablamos del diseño de la pared, debemos tener en cuenta las secciones críticas donde vamos a realizar la revisión del cortante y el diseño a flexión. Esta sección crítica se establece en la zona de empotramiento, es decir, donde la pared se encuentra empotrada en la zapata. La pared va a estar sometida principalmente al empuje generado por el suelo y al empuje generado por la sobrecarga en el caso de que esté presente. A partir del diagrama de presiones podemos realizar la evaluación de los cortantes, cómo se están presentando en diferentes secciones, desde la corona hasta la zona de empotramiento. Es importante que el cortante de diseño, es decir, el cortante en condición mayorada, en la sección crítica, supere la resistencia que el concreto ofrece frente al cortante de acción como viga en esta misma sección. De aquí la importancia de que el espesor de la pared nos permita el cumplimiento de esta condición. Por otra parte, las presiones laterales también van a solicitar por momento flector en diferentes secciones, en toda la altura de la pared, y vamos a encontrar un momento máximo en la zona de empotramiento. Es importante que este momento máximo sea resistido por el concreto y el acero. En este caso, se van a presentar tracciones localizadas en la zona del respaldo y es ahí donde debemos colocar el refuerzo principal de la pared. Ese refuerzo debe anclarse debidamente hacia el interior de la zapata y, por supuesto, hacia el interior de la pared misma. En lo que tiene que ver con el acero, es importante que se cumpla con una cantidad de acero necesaria al comparar esa cantidad de acero con la mínima, con la máxima según la norma, que de alguna forma optimicemos la cantidad de acero realizando cortes y dependiendo de la altura del muro realicemos ciertos traslapos. Es importante que el espaciamiento de las barras cumpla lo relacionado con los espaciamientos mínimos y máximos. También importante que el refuerzo quede debidamente anclado para poder transferir ese momento a la zapata y el refuerzo debe tener un recubrimiento apropiado. Iniciando con la revisión acortante, debemos tener en cuenta que en cualquier sección de la pared, el concreto debe soportar la totalidad de la fuerza cortante. Ahora, la pared debemos analizarla teniendo en cuenta la presión que el suelo puede ejercer sobre la pared. En este caso, sabemos que es un diagrama triangular en donde a cualquier profundidad Z medida desde la corona, el esfuerzo horizontal está dado por el producto del peso específico del material de relleno por K sub A, que es el coeficiente de presión lateral de tierras activa, y la profundidad Z. Si el muro está sometido también a un empuje por sobrecarga, consideramos que esa presión es constante con la profundidad y se evalúa el esfuerzo a cualquier profundidad Z debido a la sobrecarga como el producto de la sobrecarga Q por el coeficiente K sub A. Por supuesto, tenemos que evaluar el empuje en la totalidad de la altura de la pared, que en este caso corresponde a la diferencia entre la altura del muro y el espesor de la zapata, que nosotros acá denominamos H2. Podemos entonces evaluar las solicitaciones cortantes a cualquier profundidad Z, realizando equilibrio, en este caso, por sumatoria de fuerzas horizontales entre la solicitación cortante presente a cualquier profundidad Z y
los empujes generados por el suelo y el empuje generado por la sobrecarga a la profundidad que estemos analizando. De esta manera, mediante un diagrama de cuerpo libre, podemos determinar entonces que el cortante a cualquier profundidad z está en función del empuje que ejerce el suelo a esa profundidad, que corresponde al área del diagrama triangular, más el empuje que genera la sobrecarga, que corresponde al área del rectángulo. Si reemplazamos valores de z que varían desde 0 hasta la profundidad h menos h, es decir, h2, podemos entonces tener la variación del cortante con la profundidad. Si bien se permite que la sección crítica se trabaje a una distancia de un peralte efectivo de la zona de empotramiento, vamos a considerar de forma conservadora que el cortante de diseño se determina en la zona de empotramiento. Por lo tanto, si queremos determinar el cortante de diseño, vamos a reemplazar la altura h-h, en donde aparece z, y según el método de la resistencia, debemos multiplicar esa carga por un factor de mayoración que para el caso de los empujes de suelo corresponde a 1.6 según la NSR 10. En cada sección, y por supuesto en la sección crítica, debe garantizarse que el cortante actuante sea menor o igual que la resistencia que ofrece el concreto. La norma nos indica cómo evaluar la fuerza resistente a cortante por parte del concreto, la cual está dada por esta expresión, en donde tenemos un factor de reducción de resistencia phi, que es 0.75, F'C, que se involucra en megapascales, el producto BW por D es el área efectiva de la sección, y 1000, que es una constante para poder obtener el resultado en kilonewton, dado que reemplazamos F'C en megapascales, BW, que es el ancho de la sección, en metro, y el peralte efectivo en metros. En la sección crítica, entonces, el espesor de la pared es B2, estamos realizando el cálculo por metro de profundidad, corresponde al ancho de la sección, y el peralte efectivo es la distancia de la fibra más comprimida en la sección al centroide del refuerzo. Podemos determinar el peralte efectivo entonces como el ancho de la sección B2 menos un recubrimiento libre y menos medio diámetro del refuerzo principal que utilicemos en la pared. En cuanto al recubrimiento libre mínimo, la norma establece en la sección C77 que para concreto fundido directamente contra el suelo y expuesto permanentemente a él, trabajemos un recubrimiento de 7.5 centímetros. Vamos ahora a revisar frente a cortante la pared del muro de contención que encontramos en el texto guía. Recordemos que se nos plantea trabajar la resistencia del concreto 21 megapascales. La pared tiene un espesor en corona de 30 centímetros y un espesor en la zona de empotramiento de 50 centímetros. El ejemplo nos plantea que el muro está sometido al empuje del suelo y el empuje de la sobrecarga. Por lo tanto, vamos a hacer uso de la expresión que anteriormente hemos demostrado y vamos a evaluar la fuerza cortante en la sección crítica, la cual se encuentra a 5 metros
medido desde la corona, es decir, en la zona de empotramiento. Los datos son conocidos de peso específico, el valor de K sub A, el valor de la sobrecarga y la profundidad a la que vamos a realizar la evaluación de la fuerza cortante de diseño. Al reemplazar los valores, tenemos que el cortante de diseño es 95.16 kN por metro y lo que esperamos es que ese cortante sea menor que la fuerza resistente del concreto en esa misma sección. La expresión, según norma, para determinar la resistencia que el concreto ofrece, está en función del peralte efectivo. Debemos entonces proponer una denominación de refuerzo principal para la pared. Vamos a trabajar en este caso barras número 5 y a partir del conocimiento del espesor de la pared en la sección crítica, el diámetro de refuerzo de la barra número 5 y el recubrimiento, determinamos el peralte efectivo. Reemplazando los datos, obtenemos entonces un peralte efectivo de 41.7 centímetros y al reemplazar ese resultado en la expresión de fuerza cortante resistente por parte del concreto, obtenemos 243.67 kN por metro lineal, encontrando que efectivamente la fuerza cortante actuante es menor que la resistencia. Por lo tanto, el espesor propuesto es apropiado y recordemos que no disminuimos el espesor de la pared teniendo en cuenta que se ha propuesto un espesor de 50 centímetros para el control de las deflexiones. Y por otro lado, los espesores del muro tienen un efecto sobre el peso total del muro y por lo tanto en los factores de seguridad desde el punto de vista geotécnico. Cualquier reducción en los espesores del muro inmediatamente se van a ver afectados o se va a ver afectada la seguridad desde el punto de vista geotécnico. Por lo tanto, vamos a continuar este problema manteniendo la sección o los espesores de la sección. Continuando con el diseño a flexión, ahora a partir del diagrama de cuerpo libre vamos a determinar cómo cambia el momento con la profundidad. Es decir, vamos a plantear una expresión que nos permita determinar el momento actuante en cualquier sección que se encuentre a una profundidad z medida desde la corona. Nuevamente, las fuerzas que actúan hacen referencia al empuje del suelo y al empuje de la sobrecarga. Ahora, por equilibrio, el momento en la sección estará en función de los momentos generados por el empuje del suelo y el empuje de la sobrecarga. Vamos a multiplicar entonces el empuje por la distancia que hay del centroide del área correspondiente a la sección donde estemos realizando el análisis. Eso nos llevaría entonces a multiplicar el empuje de suelo por un tercio de la profundidad z y el empuje de la sobrecarga por un medio de la profundidad z. Es decir, ZS corresponde a un tercio de Z y ZQ sería un medio de Z. Nuevamente, tengamos en cuenta que los empujes son las fuerzas resultantes del diagrama y por lo tanto son calculadas como el área de cada una de los diagramas. Podemos de esta forma, al reemplazar diferentes valores de Z, recordemos, teniendo en cuenta que varían desde Z igual 0 hasta Z igual H menos H, dibujar cómo cambian los momentos con la profundidad para luego establecer el momento máximo presente en la sección crítica. El momento de diseño, entonces, lo determinamos a partir de un factor de mayoración, que es 1.6, recordemos que es el factor de mayoración para empujes,
Y ahora tenemos una expresión que nos permite evaluar el momento en la sección crítica. La primera expresión nos ayuda a determinar la variación del momento con la profundidad y la segunda expresión ya corresponde al momento que ocurre en la sección crítica, es decir, en la zona de empotramiento. El momento de diseño debe ser menor o igual que el momento resistente por la sección. Y para una sección simplemente reforzada, vamos a evaluar la cuantía según una expresión que ya ha sido demostrada en su curso de hormigón 1. La cuantía de diseño, función de la resistencia al concreto, del esfuerzo de fluencia, del momento actuante en la sección, de un factor phi de reducción de resistencia que vamos a considerar 0.9, de tal manera que esperamos que la sección esté controlada por la tracción, es decir, que las deformaciones en el acero sean mayores o iguales a 0.05. Esto según lo que la norma estipula en la sección C1034, y en los casos donde no se cumpla esta condición en cuanto a la deformación del acero, tenemos que calcular entonces el correspondiente valor de ángulo del factor de reducción phi. En la expresión encontramos nuevamente el ancho de la sección, el peralte efectivo y la constante 1000 para el manejo de las unidades. En esta expresión vamos a reemplazar el momento en kilonewton por metro, F'(C) megapascales, el ancho de la sección y el peralte efectivo en metros. Una vez determinada la cuantía de diseño, multiplicamos por el área efectiva y de esa manera obtenemos la cantidad de acero requerida por diseño. Recordemos que esta cantidad de acero deberá ser comparada con la cantidad de acero mínima por flexión, la cantidad de acero mínima por temperatura y entre esos tres valores debemos escoger el máximo. Las cantidades de acero mínima por flexión, según la NSR10, encontramos que se van a determinar a partir de la expresión C10.3 según el reglamento. Pero no debe ser menor que 1.4 el área efectiva de la sección dividida entre el esfuerzo de fluencia. Hay una parte que es importante, que es la parte C10.5.3, que nos va a permitir, en algunos casos, suministrar una cantidad de acero menor a la obtenida según la parte C10.5.1. Esto siempre y cuando al multiplicar la cantidad de acero requerida por análisis por 1.33, esa cantidad no supere lo mínimo según la expresión que encontramos en la sección C10.5.1. Ahora, en cuanto a la cantidad de acero mínima por temperatura, si nos vamos a la parte C10.5.4, encontramos que la cantidad de acero mínima va a estar en función de una cuantía de 0.0018 y a partir de esa cuantía y multiplicando por el área total de la sección, obtenemos entonces la cantidad de acero mínima por temperatura. Esto lo encontramos en la sección C7.12.2.1 de la NSR10. Determinada la cantidad de acero requerida por análisis, la cantidad de acero mínima requerida por flexión y la cantidad de acero mínima por temperatura, de los tres valores vamos a coger el valor máximo. Y luego tenemos que verificar si la sección efectivamente está controlada por la deformación en el acero. Aquí observamos en la expresión que la cuantía por temperatura se multiplica por el área total de la sección. Estamos multiplicando por BW y por B2, que es el espesor que corresponde a la sección crítica. Determinada la cantidad de acero, dividimos entre el área de la barra para obtener un número de barras y el espaciamiento lo calculamos como 100 centímetros entre ese número de barras. De esta manera podemos tener una expresión para calcular el espaciamiento centro a centro entre las barras. Recordemos que en planos
En la sección anotamos la denominación del acero que estamos utilizando y el espaciamiento centro a centro de las barras. Estamos realizando el diseño, recordemos, por metro lineal de longitud de muro. Otro aspecto que debemos cumplir en el diseño de flexión tiene que ver con los espaciamientos. Existen unos espaciamientos mínimos y unos espaciamientos máximos por cumplir. En cuanto a los espaciamientos mínimos, la norma establece en la sección C76 que se debe tomar como el máximo entre tres valores: el diámetro de la barra, 25 milímetros, y 1.33 veces el tamaño máximo del agregado grueso. En muchos casos, el aspecto que condiciona es 1.33 veces el tamaño máximo del agregado grueso. Y el espaciamiento no puede superar el espaciamiento máximo de barras, y la norma establece que ese espaciamiento no debe ser mayor a 3 veces el espesor del muro, ni más de 45 centímetros. Por lo general, para los espesores que trabajamos, el espesor máximo será 45 centímetros. Continuando con el ejemplo del texto guía, procedemos a realizar el diseño a flexión en la pared. Ya tenemos una expresión que nos permite calcular el momento en la sección crítica. Para el problema que estamos desarrollando, la sección crítica se encuentra a una profundidad de 5 metros, medida desde la corona. En la expresión reemplazamos entonces la profundidad de 5 metros y el factor de mayoración 1,6 para obtener un momento de diseño de 166.53 kN por metro. A partir de la expresión de cuantía, determinamos entonces la cuantía de diseño, reemplazamos los datos conocidos: el F'C del concreto, 21 megapascales, el esfuerzo de fluencia, 420, el momento de diseño de la sección, el factor Φ que vamos a tomar como 0.9, estamos trabajando por metro lineal de muro, y el peralte efectivo que fue evaluado anteriormente en la solución o la revisión acortante. Esto nos arroja una cuantía de 0.02613 y podemos determinar entonces la cantidad de acero requerida por análisis, que corresponde al producto de la cuantía de diseño por el área efectiva de la sección, obteniendo 10.89 centímetros cuadrados. Esa cantidad de acero debe ser comparada entonces con la cantidad de acero mínima por flexión y la cantidad de acero por temperatura. La cantidad de acero mínima por flexión, en este caso, para F'C 21 megapascales y FY 420, la cuantía mínima será 0.033, y al multiplicar por el área efectiva llegamos a 13,76 centímetros cuadrados. Esa sería el área mínima por flexión, siguiendo lo que la norma estipula en la sección C10.5.1. En cuanto a la cantidad de acero mínima por temperatura, evaluada en la sección crítica, tenemos el producto de la cuantía 0.018 por el área total de la sección. Esto nos arroja 9 centímetros cuadrados. Por lo tanto, al comparar los tres valores de área calculados, finalmente llegamos a la conclusión que tenemos que suministrar una cantidad de acero asociada a la mínima por flexión, que en este caso corresponde a 13,76 centímetros cuadrados. Como vamos a trabajar barras número 5 como refuerzo principal, podemos determinar entonces el espaciamiento de dichas barras. Reemplazando la expresión que previamente se demostró para el espaciamiento, llegamos a un espaciamiento centro a centro de 14.46 centímetros. Ese espaciamiento tenemos que compararlo con el espaciamiento mínimo y el espaciamiento máximo. Lo que esperamos es que ese espaciamiento sea mayor que el mínimo y menor que el máximo. Y recordemos que tenemos que revisar si efectivamente la sección está controlada por la tracción en el acero. En este caso vamos a trabajar barras número 5, espaciadas cada 14 centímetros. Verificamos que la sección esté controlada por la tracción. Calculamos el espaciamiento libre entre las barras. Para ello vamos a restarle al espaciamiento centro a centro un diámetro de barra. El espaciamiento libre en este caso corresponde a 12,41, y ese espaciamiento vamos a compararlo con el mínimo y con el máximo.
Entonces, ese espaciamiento efectivamente es menor que el máximo y mayor que el mínimo. Por lo tanto, podemos efectivamente trabajar una solución en cuanto al diseño a flexión de la pared con barras número 5 espaciadas cada 14 centímetros. El refuerzo principal de la pared debe anclarse en la zapata. La norma nos dice que el refuerzo tiene que extenderse de la sección crítica hacia ambos lados. En este caso, tiene que extenderse hacia el interior de la zapata y también el refuerzo tiene que extenderse más allá en la pared. Una longitud de anclaje, en este caso por tracción, todo esto para que podamos garantizar la transferencia del momento a la zapata. Verificamos entonces, en primera instancia, el anclaje del refuerzo en el interior de la zapata. Para ello, vamos a realizar el anclaje mediante gancho. Vamos a trabajar un gancho estándar a 90 grados y la norma nos estipula una expresión para determinar esa longitud de anclaje a tracción de barras corrugadas o en longitud recta o utilizando gancho. Por supuesto, el uso de gancho nos permite que la zapata se trabaje con un espesor menor, dado que la longitud de anclaje sin gancho a tracción pues, es mayor que la longitud de anclaje cuando se hace uso de un gancho estándar. Entonces vamos a evaluar cuál es la longitud de anclaje requerida por el refuerzo principal, que en este caso son barras número 5, la expresión que encontramos en la parte C2, C5.1, es la que se muestra en donde debemos tomar el mayor valor entre 0.24 FY por el diámetro de la barra dividido la raíz de F'. Esta expresión puede ser modificada por unos factores. Es importante que se lea en la normativa respecto a esos factores, entre los que se encuentra la relación entre a su S requerido y a su S suministrado. Por lo general, al redondear, podemos estar suministrando una cantidad de acero mayor a la requerida y por lo tanto ese coeficiente es menor a la unidad, lo que nos puede ayudar a disminuir la longitud de anclaje requerida por la barra. Ahora, ese valor tenemos que compararlo con 8 diámetros de barra y 15 centímetros. De los tres valores, escogemos el mayor y eso nos define entonces la longitud de anclaje del refuerzo cuando se utilice gancho. Por otro lado, esa longitud de anclaje debe ser menor que el espacio que se tiene disponible para colocar la barra. En este caso, debemos entender que la zapata en su parte inferior está reforzada. Este refuerzo corresponde a las solicitaciones en el pie del muro, en este caso en el pie de la zapata. Y así como tenemos un refuerzo principal, vamos a tener un refuerzo secundario también por temperatura en la parte inferior de la zapata. Por lo tanto, el espacio que queda disponible para realizar el anclaje utilizando gancho corresponde a la resta entre el espesor de la zapata, un recubrimiento libre, el diámetro del refuerzo principal del pie, el diámetro del refuerzo por temperatura en la zapata, y lo que esperamos es que la longitud disponible sea mayor que la longitud de anclaje requerida por la barra. Recordemos que el refuerzo se apoya en la parrilla inferior para mantener la estabilidad previo a la fundida de la zapata. Continuando con el ejemplo del texto guía, vamos ahora a revisar lo relacionado con el anclaje del refuerzo principal en la zapata. Tenemos una expresión que nos permite evaluar la longitud de anclaje
atracción utilizando gancho. El refuerzo que estamos trabajando es barras número 5. Reemplazamos entonces el diámetro correspondiente, el valor de F'6 y de Fy, obteniendo que la longitud de anclaje requerida corresponde a 34.927 centímetros. En este problema no hemos utilizado ninguno de los factores de modificación. Por eso hemos reemplazado 1. La longitud disponible hace referencia a la resta entre el espesor de la zapata, que corresponde a 50 centímetros, el recubrimiento libre, que son 7.5 centímetros, y el diámetro del refuerzo principal para el pie y el refuerzo por temperatura en la zapata. Vamos a trabajarlo, número 5 como refuerzo principal y número 4 para el refuerzo por temperatura. Por lo tanto, reemplazamos los correspondientes diámetros de tal manera que obtenemos como longitud disponible 39.64 centímetros. Longitud que es mayor que lo requerido para el anclaje a tracción del refuerzo utilizando gancho. Por lo tanto, el refuerzo vertical del muro puede desarrollarse dentro de la zapata sin ningún problema. Para facilitar el proceso constructivo de la zapata, dado que se funde primero que la pared, para evitar problemas de doblamiento del refuerzo vertical en la pared y economizar la cantidad de acero, se propone alternar bastones largos con bastones cortos. Esto para no tener que extender la totalidad del acero desde la zona de empotramiento, que fue donde evaluamos el refuerzo, hasta la corona. Vamos a evitar proponer solo bastones cortos, empalmando todas las barras a tracción en la sección de máxima solicitación. Vamos a tratar de evitar esta situación. Aunque la norma lo permite, planteando traslapos clase B. En lugar de lo anterior, vamos a alternar bastones largos con bastones cortos. Es decir, vamos a interrumpir barras alternas en el cuerpo a cierta distancia por encima de la base, trabajándolas como bastones largos, sin necesidad de empalmes. El resto de las barras se van a colocar en la altura total del cuerpo y se empalman en la parte inferior con bastones cortos. Con este método, solo el 50% de las barras necesarias en la parte inferior de la pared se van a empalmar. Y esto ya no es objetable. Para determinar las longitudes de corte y determinación de longitudes de traslapos, les recomiendo la referencia Darwin et al. 2016 de la editorial McGraw-Hill. A continuación vamos a revisar las diferentes secciones en la NSR 10 que se utilizarán en lo que corresponde a longitudes de traslapo y longitudes de corte. Todo esto para facilitar el proceso constructivo y para optimizar las cantidades de acero. La primera parte es el C12-10-2, que nos indica que las secciones críticas para el desarrollo del refuerzo en elementos sometidos a flexión son los puntos donde se presentan los esfuerzos máximos y los puntos del vano donde se terminan o se doblan el refuerzo adyacente. El siguiente aparte es el C12-10-3, que nos indica que el refuerzo se debe extender más allá del punto en el que ya no es necesario para resistir flexión en una distancia igual a el peralte efectivo de o 12 veces el diámetro de la barra, la que sea mayor. Esto excepto en apoyos de luces simples o apoyo de vigas simplemente apoyadas y en el extremo libre de voladizos. El comentario C12-10-3 indica que para tener en cuenta las variaciones en la localización de los momentos máximos, el título C de la NSR 10
requiere la extensión del refuerzo por una distancia de o 12 dB más allá del punto en el que teóricamente ya no es necesario para resistir la flexión, excepto en los casos indicados. Cuando se realicen cortes del refuerzo, es importante tener en cuenta lo que la norma estipula en C12.10.5. Se nos indica que el refuerzo por flexión no debe terminarse en una zona de tracción, a menos que se satisfaga alguno de estos apartes. Si leemos lo que nos indica C12.10.5.1, encontramos que en el punto teórico de corte, la fuerza cortante actuante no debe exceder 2/3 de la resistencia que el concreto va a proporcionar por cortante. En el aparte C12.15 se nos habla respecto a los empalmes de barras corrugadas a tracción, y en C12.15.1 encontramos que la longitud mínima del empalme por traslapo en tracción debe ser la requerida para empalmes por traslapo clase A o clase B, pero no menos de 30 centímetros. Si leemos lo correspondiente al comentario de C12.14, se nos indica que cuando sea posible, los empalmes deben estar ubicados lejos de los puntos de máximo esfuerzo de tracción. Los requisitos de empalmes por traslapo de C12.15 incentivan esta práctica. En la sección C12.15.1 se nos indica la longitud de los traslapos clase A y clase B. Para el traslapo clase A se debe trabajar una longitud de desarrollo por tracción calculada según lo que estipula C12.2 mediante esta expresión, sin que utilicemos el factor de modificación de C12.2.5 que hace referencia a cuando suministramos más acero del que se requiere. Y en el caso de empalmes por traslapo clase B, la longitud corresponde a 1.3 veces la longitud de anclaje por tracción calculada con esta misma expresión. En C12.15.2 nos habla de que los empalmes por traslapo para barras corrugadas deben ser empalmes tipo B, excepto que se cumpla lo requerido para los empalmes por traslapo clase A. ¿Cuándo la norma permite esos empalmes clase A? Dice, cuando el área de refuerzo proporcionada es al menos el doble que la requerida por análisis a todo lo largo del empalme por traslapo. Y se debe cumplir que la mitad o menos del refuerzo total esté empalmado dentro de la longitud de empalme por traslapo requerido. En los comentarios de la sección C12.15.2 encontramos la tabla que nos permite establecer cuándo podemos utilizar los empalmes clase A. Para que podamos utilizar un empalme clase A, se deben cumplir dos condiciones. Una, que la cantidad de acero proporcionada sea igual o mayor que 2 veces la requerida. Y también que el porcentaje máximo de acero empalmado en la longitud requerida para dicho empalme sea el 50%. En ese comentario 12.15.2 se nos indica que el aparte C12.15.2 fomenta la localización de los empalmes por traslapo fuera de las zonas de esfuerzos de tracción altos, hacia donde el área del acero proporcionado en la localización del empalme por traslapo sea por lo menos 2 veces la requerida por el análisis. En la sección C12.15.5.1 se nos indica que los empalmes deben estar escalonados cuando menos unos 60 centímetros. Y en la sección C12.15.3 se nos indica que cuando se empalman por traslapo barras de diferente diámetro en tracción, la longitud del empalme por traslapo debe ser la mayor
entre la longitud de desarrollo de la barra de mayor diámetro y el valor de la longitud de empalme en tracción de la barra de menor diámetro. Resumiendo lo que hasta ahora hemos revisado de las diferentes secciones de la NSR10, podemos plantear dos recomendaciones. La primera, para facilitar el proceso constructivo de la zapata, vamos a empalmar máximo el 50% del acero en la zona de máxima tracción, es decir, vamos a utilizar un empalme clase B. Y segundo, economizar cantidades de acero, no extendiendo la totalidad del acero calculado en la sección crítica hasta la corona. Recordemos que hemos evaluado la cantidad de acero para la sección crítica y en este esquema, si extendemos todo ese acero hasta la corona, vamos a encontrar que la resistencia en las diferentes secciones va a estar muy por encima de la solicitación, sobre todo en las zonas que se encuentran más cerca de la corona. Por esto que vamos a plantear entonces realizar algunos cortes. Para efectos de economizar las cantidades de acero, vamos a plantear interrumpir el 50% de las barras, lo que nos plantea para las barras interrumpidas la determinación del punto teórico de corte en una sección donde el momento resistente de las barras que continúan, que en este caso corresponden al 50% de las barras, igualan el momento actuante. A partir de ese punto, las barras que continúan son capaces de resistir la flexión y no son necesarias las que se interrumpen. Sin embargo, la norma indica que las barras que se van a interrumpir se deben extender más allá de ese punto teórico de corte, una distancia tomada como la máxima entre el peralte efectivo y 12 veces el diámetro de la barra. La norma también nos indica que de la zona de máxima tracción, las barras deben extenderse una longitud mayor a la longitud de anclaje por tracción. Podemos intentar economizar una mayor cantidad de acero planteando un corte adicional. En este caso, se ilustra el caso en donde realizamos dos cortes. Eso quiere decir entonces que en el problema que estamos desarrollando, donde hemos evaluado que en la sección crítica se requieren barras número 5 cada 14, el realizar dos cortes nos llevaría a trabajar unas barras número 5 cada 28 centímetros y luego, en la zona que está más próxima a la corona, barras número 5 cada 56. Sin embargo, recordemos que el espaciamiento máximo entre barras no puede superar 45 centímetros, por lo tanto, trabajar solo barras número 5 para el problema que estamos desarrollando no nos permite realizar los dos cortes. Tendríamos que plantear trabajar con barras número 5 y barras número 4, trabajando espaciamientos menores. En este caso tendríamos que plantear en la zona de máxima solicitación un espaciamiento aproximadamente de 11 centímetros, de tal manera que el siguiente corte nos plantearían barras cada 22 centímetros y el siguiente corte nos plantearía barras cada 44 centímetros y de esta manera cumplir con el espaciamiento máximo
permitido. Pueden intentar encontrar entonces una combinación de barras que nos permita realizar estos dos cortes. Hasta un próximo video en donde vamos a desarrollar entonces el ejemplo estableciendo las longitudes de corte y de traslapo para el refuerzo principal del muro.